Bien, con lo expuesto hasta ahora no hace falta mucho para entender cómo la filosofía del segundo Wittgenstein puede ser caldo de cultivo para la defensa filosófica, bajo determinadas condiciones, de una y muchas corrientes psicológicas, principalmente el conductismo, pero también las ciencias cognitivas o el psicoanálisis. Respecto a este último, no es difícil relacionarlo con el monismo lacaniano, pero este es quizá el que menos nos interesa por el momento. Más fecunda es la relación con el conductismo, pues el carácter tautológico, más folclórico que real, del contenido mental, permite, a la vez que se desechan ideas sobre la voluntad activa del individuo y su inmanencia lingüística, sensible y motora, interpretar que el privatismo, el contenido mental desde la primera persona, esté proveyendo algo especial y verdaderamente propio del ego, que no sea la suma de sus condiciones determinadas en el ambiente. Permite denegar esto. Hasta donde yo sé, el análisis de la conducta y el interconductismo en España y México beben de estos principios. Respecto a las ciencias cognitivas y de la computación, esta barrida del contenido mental iguala el tratamiento del hombre con el de la máquina, en tanto el procesamiento de información externa, que es devuelta inmediatamente al exterior, no requiere de una interioridad, de un ego ordenador de los datos inmediatos de la conciencia. O nuestro lenguaje del hábito es equivalente al lenguaje de ordenador de las computadoras. Entre los datos que toman contacto en el organismo y aquella operación que el organismo hace, input-output, cualquier alusión a una conciencia operadora que hace algo más que transformar el flujo de información, como podría hacer una computadora, se hace innecesario, producto del sentimentalismo. Está más cerca de la idea de que la mente no existe, de que el acto de voluntad, de querer, de pretender, aspirar, es un espejismo derivado de un mal uso de nuestra gramática. Ahora, el psicólogo que hereda la tradición de Wittgenstein puede iniciar con estas aseveraciones. Puede creer que el lenguaje es su uso, que la categoría privada de lo mental no existe, y que estas son ideas claras y distintas que aparecen cuando uno tiene una actitud científica o filosófica serena. Entonces, puede pensar que la superstición y la cotidianidad nubla estos axiomas con los que empezar. Sin embargo, si se le colocara unos momentos a solas frente a lo que está diciendo y viera que no es un axioma o un punto de partida una vez clarificado el lenguaje, sino una conclusión de esta clarificación, y tuviera que recapitular los pasos de destrucción y reedificación sobre qué es el lenguaje y qué es la mente, alguno se vería inmerso en una batalla desde una posición que podría considerar, más allá de cuán cierta fuese, extravagante. Porque de Platón a Pizarnik se trataba del dualismo entre palabra y cosa. Porque efectivamente una palabra no tiene un peso de esencia que le haga persistir y diferenciarse respecto a las demás, sino que puede significar distintas cosas en distintos momentos. Sin embargo, que Duro aplique un examen y un trozo de pan no puede ser su gran descubrimiento, porque la polisemia es algo absolutamente normativo. Aparece en el diccionario de Google y en la RAE y en los colegios. Lo mismo que si se busca la palabra perra, banco, burro, etc. Que una referencia se use en distintos modos, en distintos contextos, no avanza nada. Que exista la polisemia es inofensivo contra el cartesianismo o el mentalismo. Hay en medio otro salto que no se debe pasar por alto. La equivocidad del término no dice por sí mismo que el lenguaje no sea extensivo. Es un error pensar, por ejemplo, que para que un lenguaje de señalamientos más o menos estático señalara las casi infinitas cosas del mundo, tuvieran que crearse casi infinitos términos. Una lengua podría perfectamente tener solo 5 vocales y una consonante, cada que kiko q, y seguir siendo ostensiva. Repetir K para cosas que vuelan y cosas que son verdes y cosas que gustan, que para cosas que ahora no son como eran hace 5 minutos, ki para las sillas, ko para las cosas que están en tierra, etc. La idea de Wittgenstein del lenguaje como su puro uso implica la fragilidad de la idea de esa normatividad. No que la naturaleza de la palabra se adapte al contexto, sino que no hay palabra fuera del contexto, y que por ello la palabra agazapada en nuestra idea, nuestra mente, digamos, bien podría ser exterminada sin consecuencia alguna. El lenguaje, su uso y la ilusión de la mental son dos partes de un mismo argumento. Si no, lo que parecen haber descubierto algunos herederos de Wittgenstein sería una perogrullada. Descubrir la polisemia, que la masa puede aplicar a física y a gastronomía, que banco sea algo de la arquitectura y de la economía, que duro sea un comentario sobre una experiencia casi intolerable y un comentario sobre un aspecto físico o el valor de una persona. Pero esto evidentemente no es el significado está en su uso. Pues el propio diccionario, la propia RAE, incluye toda esta variedad de polisemias que normativamente se usan en el día a día de nuestra comunidad. Llevándolo hasta las últimas consecuencias, yo puedo negar que exista el pensar. Un perro no tiene pensamientos proposicionales, no construye oraciones,
puede desear y esperar que su dueño regrese, pero no puede tener la expectativa, esto lo declara el propio Wittgenstein, de que su dueño regrese 3 días después. Sin embargo, ese perro puede soñar en tanto los sentidos con los que el perro se relaciona con el mundo son compartidos por nosotros y probablemente son susceptibles de proyectar imágenes en los sueños, por ejemplo. De igual modo, nosotros soñamos con imágenes durante el día porque son el remanente de unas facultades sensitivas nuestras, pero nada significa en ello que nuestra actividad mental genere causalidad en el mundo. Reaccionamos a un juego en el parque, a la petición de nuestra madre que le pasemos la sal, todo ello porque los estímulos, el hábito, la normatividad de la situación social lo ameritan. Como en otro animal, una situación social exige una respuesta, o como en mí, una sensación me puede llevar a rascarme. Pero yo puedo no representarme el concepto de perdedor, de azúcar o de sal, estos pueden no aparecer, podría, como de hecho sucede, aparecer la imagen de azúcar en vez de sal, y entonces deberíamos de decir que el acto de pensar simplemente designa aquello que en esta situación particular designa. Entonces la imagen mental no anticiparía una tarea, bien podría ser un remanente visual similar al de los sueños, pero en ningún caso un acto de pensar, pues no aporta nada, no anticipa nada, es tautológico, bien podría desaparecer. Entonces, este ejemplo no es de Wittgenstein, claro, la tesis de Wittgenstein lleva a que la imagen mental es una repetición, que la palabra que usamos también es una repetición, y de que ambas son irrelevantes. Como dice el argumento antiintelectualista de Wittgenstein, si lo que nos viene a la mente cuando escuchamos un término, si la palabra que lo designa, si la proyección de ese término y los usos en que puede aparecer no influyen en nada, bien podríamos echar el mito de lo mental. Para hablar respecto a ello, elevo primero un ejemplo perfecto y personal de la idea de seguir una regla, de los criterios de corrección, de su evidente existencia como una forma de relacionarse, a la que pueden agarrarse los psicólogos que defienden la construcción de una ciencia natural y mecánica, de un organismo que permitiría prescindir de un referente interno, mental, y que por supuesto deniega una experiencia privada incomunicable, y la perspectiva, la posibilidad del nacimiento de una perspectiva única, singular, que provoque el cambio en esas formas de vida. Yo he nacido y vivido la mayor parte de mi vida en una ciudad de Murcia, que como tantas otras costeras, no es fonéticamente transparente. Es decir, no se pronuncia como se escribe. Y además es una forma de hablar en la que se suprimen sílabas, donde la S apenas se pronuncia, se aspira con la H... Bueno, en cualquier caso yo, por X razones, nunca he hablado exactamente así. Aunque tampoco exactamente como mi madre, que es ecuatoriana. En cualquier caso, en vez de decir ¿a dónde vas? O ¿para qué? O pues porque sí, aquí en Murcia se dice ¿a dónde vas? ¿Para qué? Pues porque sí. Así. Desde niño, en mi caso, había una expresión en la que nunca, hasta hace un par de años, ya con 24 tacos, presté demasiada atención. La expresión, cuya primera experiencia evidentemente no puedo recordar, o al menos, bueno, en fin, es no me estés, no me estés. La expresión es no me estés. Así. Por la dicción que hay aquí, es una forma que no tiene nada de novedoso. ¿Qué significa eso? Pues implica, ese no me estés significa algo así como no te preocupes respecto a esto, no hace falta, no quiero incomodarte robando tiempo para esta situación. Esto es lo que significa esta palabra. No me estés significa, como he dicho, toda esa serie de circunstancias. ¿Cuándo usas esa expresión? Cuando no quieres incomodar a alguien exigiéndole más favores. Por ejemplo, tráeme una botella de agua con gas. Me la traen, resulta que no es Witty, que es mi favorita, y la otra persona me dice, si quieres, voy a la tienda para comprártela. A lo que yo diría, no me estés. Además, en tanto soy un animal visual, cuando he mencionado esa expresión, que yo he pronunciado, para extrañeza de mi interlocutor, si se da cuenta del error que ahora diré, me represento a mí con esa expresión como una referencia yoica. No me estés, que es una expresión circunstancial, podría decirse. Lo usé así durante 24 años sin ningún problema, sin ningún momento de incomodidad. Probablemente pensé que era un vulgarismo de algún término que en origen representaba no me consideres, no es necesario que me consideres en este modo, etc. Y de ahí derivó en no me estés, en lo que yo tenía la imagen mental de no me dediques este esfuerzo. Era digno de usarse en situaciones como, pues, no sé, te ayudo a lavar los platos cuando no es tu obligación, pues dices no me estés, con ese acento murciano. No es hasta hace 2 años
que descubrí que la expresión no me estés no existe, y que no me estés es la forma murciana de decir la expresión no es menester. No es menester, cuya acepción es menester, falta o necesidad de algo, oficio o ocupación habitual, necesidades, etc. Es decir, he estado durante toda mi vida empleando una expresión no me estés, que además representacionalmente con imágenes mentales implica algo así como un monigote diciendo no hagas un esfuerzo dirigido hacia mí, con una imagen con cierta relevancia en cuanto a sus coordenadas de significado, y que jamás, al menos para mí, ha mostrado una diferencia o un error en la comunicación entre mi representación de lo que implicaba y lo que verdaderamente inserto dentro de las prácticas del lenguaje estaba refiriendo, que es no es menester. En su momento, dijo Wittgenstein, imagina una persona cuya memoria no pudiera retener lo que significa la palabra dolor, de modo que constantemente llamaba a diferentes cosas con ese nombre, pero que sin embargo usaba la palabra de una manera que encajaba con los síntomas y presuposiciones habituales de dolor. En resumen, lo usa como todos nosotros. Aquí me gustaría decir, una rueda que se puede girar aunque nada más se mueva con ella, no es parte del mecanismo. Esta es la primera parte de la exposición y consecuencia de lo que Wittgenstein haya podido querer decir, y sobre todo de lo que se haya heredado de él, en cualquiera de los ejemplos pensados. Esto es lo que Wittgenstein quiere decir, y creo que más o menos está clarificado hacia dónde nos dirigimos. Evidentemente estos vídeos son para replicar el alcance de estas propuestas de Wittgenstein. Hay una, más o menos intuitiva, yo creo que es la primera que nos puede saltar a la mente, en la persona de a pie, y que podría esquematizarse más o menos tal que así. Que siempre falle, como en el caso que he puesto yo, la representación mental, como en el caso de perdedor, de sal, etc., porque siempre exige ser actualizada, al no ser nunca igual una circunstancia que otra, no significa que esta no exista, y sobre todo que no sea necesario que juegue un papel, aunque sea como eterna diferenciación respecto a lo que anteriormente significó. Es más, la normatividad y el hábito social no puede ir siempre por delante del entendimiento de cada caso particular. Si este último se acopla a la normatividad es porque además está constantemente creándola. Una persona podría vérselas en el caso de la sal y el azúcar, sin haber estado nunca antes en una situación de tal confusión, pero sabiendo, por ejemplo, que la leche y la sal no van juntas, lo cual es un hábito. Cierto, como se ha dicho, pero un hábito que siempre podría encontrar una nueva circunstancia en que por primera vez nos pareciera que ahora sí es pertinente hacer esto. Digamos en alguna receta novedosa. O digamos cuando alguien quiere explicarle a alguien de fuera qué son unas torrijas. Se nos dirá, sí, pero que nos indique una nueva receta también es una práctica, un hábito, una ordenación del mundo, para la cual la palabra es, otra vez, simplemente el etiquetado a un producto ya independiente. Y nosotros podemos defender que eso no es incompatible con el acto de pensar, pues la sal y la leche no van juntos por la pura norma, pero obedecer a una madre ante una orden también lo está. Y ahí nos encontramos con dos posiciones distintas que requieren algo así como una decisión o una interpretación. Y ahí estaría la batalla para demostrar, o no, que la representación, que interpretar, pensar, ese locus íntimo, participa del mundo activamente, como una pieza engranada.